Uno de los principales aspectos a la hora de hablar de salud y a la hora de hablar evidentemente de enfermedad también son las dietas y son los hábitos alimenticios que tenemos los seres humanos. Y es que la alimentación juega un papel fundamental dentro de lo que sería nuestra salud tanto física como mental. Los seres humanos, al igual que todas las especies, nos clasificamos según el tipo de hábito alimenticio o de alimentos que deberíamos consumir. En ese orden de ideas, dentro de las especies en el reino animal encontramos diversas clasificaciones como por ejemplo, los omnívoros, los carnívoros, los herbívoros y los frugívoros. Los omnívoros son todos aquellos animales que consumen absolutamente todo tipo de alimentos, es decir, pueden consumir carnes, pueden consumir granos, pueden consumir vegetales, pueden consumir frutos, consumen absolutamente todo. Los carnívoros son animales que consumen directamente proteína animal, es decir, carne de otros animales. Los herbívoros consumen todo tipo de hierbas y plantas, y los frugívoros, en donde estamos nosotros como especie, el ser humano como especie está catalogada como frugívora, pues sencillamente son animales que consumen granos, que consumen vegetales y que consumen frutas, pero no consumen productos cárnicos. ¿Por qué se nos ha vendido la idea del consumo de carne y el consumo de los derivados animales? Pues esta idea sencillamente se nos ha vendido a nivel histórico porque se han impulsado, desarrollado industrias alrededor de este tipo de productos alimenticios. Pero no necesariamente esto va ligado realmente con las necesidades nutricionales del ser humano. ¿Por qué el ser humano no debe consumir carnes ni derivados animales, tampoco debería consumir azúcares y tampoco debería consumir sal? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este video y cómo el consumo de estos diversos productos se asocia también no solamente a un placer físico de la alimentación, sino también a una necesidad de complementación a nivel psicológico y emocional. Para entender esta teoría, digamos, o forma de entender nuestras dietas y cómo ellas afectan nuestra salud, lo primero que vamos a tener que hacer es diferenciar entre un animal carnívoro y un animal frugívoro, en este caso nosotros, o herbívoro. Los animales carnívoros tienen dientes en colmillos, es decir, son dientes puntudos, son dientes afilados, son dientes espaciados el uno del otro, porque son necesarios a la hora de morder y desgarrar la carne, que no se queden filamentos de carne entre los dientes, porque fácilmente una infección podría generar o causar la muerte, la enfermedad de uno de estos animales. Nosotros los seres humanos tenemos dientes que no están en colmillos, son dientes molares, que son dientes para machacar, no para desgarrar. Y aparte de eso tenemos los dientes muy pegados porque realmente dentro de nuestra dieta natural no deberían existir las carnes. Como hoy en día comemos y consumimos carne, debemos utilizar cepillos de dientes, debemos utilizar sedas dentales, enjuagues bucales y también ir al odontólogo de vez en cuando para hacer una limpieza. Todo esto porque las carnes se quedan en medio de nuestros dientes y generan obviamente procesos de descomposición que podrían en un momento dado terminar en un proceso de infección, y también si no existiera la tecnología, la medicina como hoy en día la tenemos, sino que estuviéramos en un ambiente silvestre, salvaje, desencadenaría la muerte de alguno de estos individuos. Entonces, no solamente desde el punto de vista de los dientes no estamos diseñados para el consumo de carnes, sino que no tenemos tampoco garras, no tenemos tampoco uñas lo suficientemente fuertes para desgarrar la carne, y no tenemos la capacidad física, por ejemplo, para ir a cazar una vaca o para cazar un búfalo solamente con nuestras manos, sino que necesitamos para ello herramientas. Entonces, sin el uso de herramientas, sin el uso de tecnología, tampoco podríamos nosotros atacar un animal de este tamaño para poder consumirlo. Y adicionalmente a esto, sin el uso de refrigeradores, si pudiéramos acabar con este animal y matar este animal, pues no tendríamos cómo conservar la carne, y la mayor cantidad de producto del animal o de carne del animal sencillamente se perdería. Entonces, por todas estas razones que son evidentemente naturales, biológicas, pues el ser humano no debe consumir ese tipo de carnes, ni no debe consumir ningún tipo de carne. De pronto los animales más asequibles al ser humano serían los pescados, serían los pollos, lo que se conoce como las carnes blancas. La diferencia entre la carne blanca y la carne roja es que la carne roja son de animales mucho más grandes, mucho más robustos, y que definitivamente se salen de nuestra capacidad
de ser cazados o atrapados. Las carnes blancas son de animales más pequeños, digamos más al alcance de las posibilidades humanas a la hora de ser cazados. Entonces la carne roja está generada o diseñada realmente para animales mucho más robustos, para cazadores, digo, más robustos, con otro tipo de características, y obviamente al no estar diseñada para nosotros los seres humanos, cuando nosotros consumimos las carnes rojas, pues no podemos hacer la síntesis evidentemente de estos alimentos de manera adecuada, y es lo que empieza a generarnos una descomposición dentro de nuestro colon y dentro de nuestro sistema digestivo, que después termina desencadenando muchas de nuestras enfermedades. La carne blanca tampoco es para el ser humano, no somos seres tampoco carnívoros, ni siquiera en especies pequeñas, pero por lo menos este tipo de carnes blancas, digamos que están hechas para animales que son cazadores carnívoros, pero de igual o menor tamaño a nosotros. Por lo tanto, ese tipo de carne se hace mucho más fácil el proceso de la síntesis en nuestro organismo y no genera tanto inconveniente. Sin embargo, lo ideal realmente y lo realmente natural sería que el ser humano no consumiera carnes. Muchas veces nos han dicho y nos han vendido que las carnes son necesarias por el tema de la proteína y que nosotros necesitamos proteína para ser grandes, para ser fuertes, para tener energía y demás. Y pues es cierto, no vamos a discutir que necesitamos proteína, pero la diferencia entre la proteína, y es lo que no nos dicen, es que existe proteína animal y proteína vegetal. Así como la carne y los huevos tienen proteína animal, también lo tienen las lentejas, el brócoli y todos los demás alimentos que sí realmente deberíamos nosotros consumir. Entonces el tema de la proteína es realmente un mito que nos permite o que le ha permitido a grandes organizaciones vendernos productos que no deberíamos nosotros estar consumiendo. Bien, ¿qué deberíamos consumir como seres frugívoros? Deberíamos consumir granos, deberíamos consumir vegetales y deberíamos consumir frutas. Ahora, tampoco es recomendable consumir jugos, porque los jugos están endulzados con azúcares y adicionalmente a eso, al licuar las frutas se pierden muchos de estos componentes que realmente traen las frutas, así que lo mejor sería tomar agua. Dentro de la clasificación alimentaria, ya no de las especies, sino del ser humano, encontramos que hay seres humanos que se clasifican también alimentariamente. Están los carnívoros, que comen absolutamente todo, carnes, verduras, granos, en fin, o sea, incorporan dentro de su dieta productos y derivados animales, específicamente carne y todo lo demás. Vienen los vegetarianos, que serían personas que consumen derivados animales, pero no carne. En este caso consumen huevos, consumen leche, pero no carne animal. Están los veganos, que no consumen absolutamente ningún derivado animal. En este caso no serían ni huevos, ni leche, ni carne, ni absolutamente nada animal. Pero sus procedimientos y su cocción sí implica frituras, sal, azúcares, etc. Y están los crudíferos, que sería la dieta básica y fundamental del ser humano en un ambiente natural, y estas personas crudíferas consumen solamente granos, consumen solamente vegetales y consumen frutas sin ningún tipo de cocción y sin ningún tipo de aderezo. Realmente este sería el proceso alimenticio normal del ser humano y biológicamente adecuado para el ser humano, que haría que nuestro sistema digestivo funcionara a la perfección, que haría que nuestro cuerpo funcionara a la perfección y que haría que no hubiesen muchas de las enfermedades que hoy en día sufrimos nosotros los seres humanos. Pero evidentemente llegar a un consumo o a un estilo o unos hábitos alimenticios crudíferos es bastante complejo y es entendible que no sea fácil para la gran mayoría de personas hacerlo. Primero porque no encontramos restaurantes crudíferos y realmente no se necesitarían restaurantes crudíferos. Segundo porque la socialización no sería igualmente fácil como hoy en día lo es, porque los seres humanos estamos acostumbrados a hacer negocios, a socializar a través de la comida, a través de la alimentación, y no existirían en este momento para muchas personas la capacidad de hacerlo porque sencillamente la gran mayoría de seres humanos tienen hábitos alimenticios totalmente tóxicos y los lugares en donde realmente se hacen este tipo de negocios o reuniones se venden productos que no son realmente los adecuados para el consumo. Así que volverse crudífero en un mundo actual sería casi que aislarse del mundo en el que se vive de cierta manera, y eso generaría obviamente pues algunos inconvenientes para las personas.
¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí no es que para estar sano se deba solamente comer frutas, granos y verduras sin ningún tipo de cocción ni aderezo. Muy probablemente vamos a estar sanos también consumiendo otro tipo de productos, pero sin hacerlo en exceso y de manera bastante regular. Por ejemplo, los azúcares, los sales, son cosas que se pueden fácilmente suspender de la dieta humana, que no van a afectar nuestro proceso de socialización, que no van a afectar el mundo en el que vivimos, pero que nos van a ayudar, por ejemplo, a tener una mejor salud. Por ejemplo, evitar las carnes rojas, o si se van a consumir muy de vez en cuando, pero evitarlas al máximo. Si pudiésemos evitar las carnes blancas, mejor todavía. Pero si no lo podemos hacer, consumir pequeñas cantidades que no generen o que no terminen generando una afectación a corto, mediano o largo plazo. Entonces son cosas que podemos ir nosotros mejorando dentro de los procesos de alimentación sin que perdamos los hábitos y el relacionamiento que hoy en día tenemos, pero sí mejorando muchos de esos aspectos que debemos mejorar. El consumo del agua es otro de los puntos fundamentales a la hora de generar procesos de salud y sanación de enfermedades. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la enfermedad y qué tiene que ver con el proceso inconsciente de la enfermedad? Pues bien, como la mente y el cuerpo siempre tienen que estar en armonía, todo lo que pasa a nivel mental va a afectar lo corporal, todo lo que pasa a nivel corporal va a afectar lo mental. Entonces, nosotros tenemos también una identificación psicológica y emocional del tipo de alimentos que nosotros consumimos. Y es que cuando tenemos algunas deficiencias a nivel emocional, pues sencillamente lo compensamos igualmente a nivel emocional o lo compensamos a través de aspectos físicos como por ejemplo la alimentación. Vamos a tocar algunos de los principales ejemplos con las cosas que no deberíamos comer y que no están dentro de nuestra dieta, pero que nuestro cuerpo casi que nos pide comerlas como una manera de compensación inconsciente realmente de lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, las carnes. Las carnes nosotros las consumimos cuando necesitamos precisamente esa densidad mental y densidad corporal que nos da la carne. Vamos a suponer que somos un empresario, un emprendedor, un ejecutivo o simplemente una persona que maneja mucho estrés dentro de su trabajo, dentro de su día a día. Pues la carne le va a dar a esta persona esa densidad mental, esa densidad física, va a estimular sus instintos, va a estimular su cerebro reptil, que sería el cerebro de la agresividad, de la fuerza, del carácter y todo este tipo de situaciones, para poder enfrentar todas las situaciones conflictivas y de estrés que vive esta persona, porque sencillamente en los días en los que más estresados estamos, en los que más conflictos tenemos, en los que más decisiones difíciles tenemos que tomar, pues van a ser esos días en los que más vamos a querer consumir carnes y muy probablemente carnes rojas si es parte de nuestra dieta. Ahora, ¿qué sucede con el azúcar? Por ejemplo, si la carne me genera densidad, complemento un poco más, si la carne me genera densidad, me genera pesadez también. Miren que cuando nosotros consumimos un plato de carne, y ojalá un plato de carne roja, y ojalá un plato grande de carne, pues unos 5 o 10 minutos después de haber consumido la carne, inmediatamente vamos a sentir pesadez, vamos a sentir que toda nuestra energía se va y se concentra a nuestro estómago, a nuestro sistema digestivo, y por eso nos empieza a dar sueño, por eso empezamos a tener somnolencia, porque toda la energía del cuerpo tiene que ir a hacer esa síntesis que no es natural y que son productos que naturalmente no venimos preparados y codificados para hacerla, ni tenemos las enzimas para poder hacer esa síntesis de manera adecuada. Entonces igualmente pasa en la vida que en la medida en que consumimos más y más y más carne nos sentimos más pesados, más agotados, más cansados, resolvemos de pronto de mejor manera las situaciones de estrés y de conflictos fuertes, pero de todas maneras vamos generando mayor pensamiento negativo. Ahora, otro aspecto importante a tener en cuenta es cuando consumimos azúcares. Por ejemplo, el azúcar se asocia mucho con la felicidad, con la alegría, se asocia mucho con disparar todas estas emociones que a veces no tenemos en nuestra vida. Entonces, nosotros sentimos la necesidad del consumo de azúcar en la medida en que nos sintamos mal emocionalmente. Por ejemplo, en aquellos días en los que estamos mal emocionalmente, que nos peleamos con la pareja, con los hijos, con los amigos, que tenemos algunos vacíos emocionales, pues muy probablemente nuestro cuerpo nos vaya a pedir que nos comamos un helado bien grande, un helado bien dulce, una chocolatina gigante, porque sencillamente ese azúcar me va a ayudar a subir un poco más el ánimo.
Entonces está bien, si en un momento dado pues uno tiene alguna pelea, un conflicto o algo, ir a comerse un helado no hace daño. Pero si todos los días vivimos en esa carencia afectiva, en esa carencia emocional, si no tenemos alegría en la vida, pues vamos a querer estar consumiendo dulces en todo momento y a lo último vamos a terminar en una enfermedad como una diabetes, que es precisamente el sentir que su vida no tiene calor, no tiene afecto, que no tiene dulzura, que no se siente amado, que no ama. Esas son las consecuencias, por ejemplo, de caer en excesos dentro de los alimentos. La sal es uno de los productos que no deberíamos consumir tampoco. Ningún animal saboriza sus alimentos con absolutamente ningún ingrediente, solamente el ser humano lo hace. Y la sal la utilizamos mucho cuando sentimos que nuestra vida no tiene sabor, cuando nosotros sentimos que nuestra vida no la disfrutamos, cuando no tenemos realmente como un objetivo claro en la vida, cuando vamos por ahí viviendo por vivir, pero realmente no sacamos el provecho y realmente como que no nos sabe bien nuestra propia vida, tratamos de darle un poquito más de sabor con sal. Los excesos de sal igualmente son dañinos, igualmente generan enfermedades. Entonces démonos cuenta cómo nuestra mente empieza a compensar a nivel físico lo que sucede a nivel mental. Las grasas, por ejemplo, cuando sentimos que algo en nuestra vida no es sano, no es saludable, cuando no sentimos que de pronto las cosas estén limpias en nuestra vida, la limpieza en general, pues vamos y consumimos muchas más grasas saturadas. Entonces comemos papas fritas, comemos paquetes de pronto, comemos cosas que tengan grasas mucho más concentradas, porque de una u otra manera sentimos que nuestra vida no está limpia y no tenemos nuestro organismo limpio, sino que lo llenamos es de más mugre, por así decirlo, literalmente, para poder entrar en armonía cuerpo y mente. Y el tema de los lácteos es muy interesante también, porque el ser humano es la única especie que toma o consume leche después del periodo de lactancia. Es decir, es normal que los mamíferos, que las especies mamíferas, pues consuman leche, pero el consumo de leche se hace en las primeras fases o etapas de desarrollo de la cría, en este caso del ser humano, del bebé, porque es el alimento base que entrega su madre para poder desarrollar su sistema inmunológico, para poder desarrollarse de mejor manera. Pero este alimento se da hasta que el niño o hasta que el cachorro o hasta que el animal de cualquier especie tenga la capacidad de ingerir ya alimentos sólidos. Nosotros los seres humanos consumimos leche y derivados lácteos después de que hemos pasado por 10, 20, 30, 50, 60 años desde ese periodo de lactancia o desde esa fase oral. Entonces encontramos personas que a los 80 años toman leche, dizque para generar calcio y producir calcio para sus huesos y proteger los huesos. El calcio está en todos los alimentos, o no en todos, pero sí en muchos de los alimentos que consumimos, y no necesariamente el calcio de esa leche pues es realmente el adecuado. Ahora, hay que tener en cuenta también otro aspecto. La leche es un alimento que está diseñado para cada especie de manera individual. La leche humana, la leche de vaca, la leche de cabra, no son leches que sean exactamente iguales. La leche de cabra es para las cabras, la leche humana es para los humanos, la leche de vaca es para las vacas. Pero el ser humano, de manera bastante curiosa, se acostumbró a consumir leches de otros animales cuando los contenidos nutricionales y demás y los aportes nutricionales pues nada tienen que ver realmente con su propia especie. La leche de cabra es para alimentar cabras, no para alimentar humanos. Entonces, de ahí también del consumo de leche se generan grandes problemas de alergia, se generan grandes problemas de cáncer, según diversos estudios también, pero aún así seguimos en esos hábitos incorrectos de consumos incorrectos de alimentos. Esa es la manera de compensar. ¿Cómo compensamos nosotros en temas de leche, por ejemplo? Cuando nosotros estamos precisamente recibiendo la lactancia, es lo que se conoce como la etapa de desarrollo oral, es la etapa en la cual a través de la lactancia recibimos el afecto de nuestra madre. Por lo tanto, el desarrollo afectivo y emocional tiene mucho que ver con esta primera etapa. Si nosotros seguimos pegados al consumo de leche es porque necesitamos de una u otra manera ese acercamiento y ese desarrollo emocional que en un momento de pronto no estamos sintiendo o no estamos teniendo. De esa forma vamos encontrando a nivel inconsciente cómo el consumo de muchos alimentos se refleja o se relaciona directamente en nuestros estados emocionales y en nuestras necesidades mentales. El ideal
para un ser frugívoro, y si queremos realmente empezar un proceso de sanación y si queremos realmente trascender nuestras enfermedades o mejorar en estados de salud, lo primero es consumo de agua, más que jugos, más que gaseosas, más que cualquier cosa, el consumo de agua es fundamental. No necesariamente 1 litro ni 2 litros al día, es estar consumiendo pequeñas cantidades de agua de tal manera que nos mantengamos hidratados. 2, el consumo básico de los alimentos deberían ser frutas, granos y vegetales. Si en un momento dado se quieren consumir proteínas animales, pues el consumo de proteínas debe ser preferiblemente de carnes blancas, no de carnes rojas, y en porciones pequeñas, no en grandes porciones. Pequeñas porciones que generen esa sensación que necesita en un momento dado el cuerpo hasta que se acostumbren a liberarse totalmente de la carne, y de esa manera pues ir mejorando en nuestros hábitos. Eliminar en la medida de lo posible las grasas, comer la menor cantidad de grasas posibles, dejarlos fritos, por ejemplo. El azúcar y la sal, eliminarlos totalmente. Al principio va a ser un poco difícil porque el paladar viene acostumbrado precisamente a darle sabor a las cosas a través de la sal y el azúcar, pero fácilmente en 1 o 2 semanas de estar comiendo sin sal y sin azúcar, el paladar nuevamente se adapta, y ya después que probemos la sal o que probemos el azúcar, por el contrario, vamos a generar rechazo ante la sal y ante el azúcar. Otro aspecto clave importante para la salud física y mental es que el ser frugívoro es un ser que va comiendo, caminando, comiendo, caminando, comiendo, caminando. Es decir, no tienen una alimentación exagerada o desmedida en unos momentos dados de la vida. Nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado a tener 3 comidas y de pronto algunos 5 cuando colocan intermedios de mañana y de tarde, pero realmente lo que nosotros, o la cantidad de veces que deberíamos comer, es aproximadamente 8 a 10 veces al día. Eso implicaría que casi 2 horas deberíamos estar más o menos generando alimentación, 1h30, 2 horas. Pero no debemos estar evidentemente comiendo grandes cantidades, sino pequeñas cantidades, ir picando pequeñas cantidades de frutas, de granos, de verduras, para poder ir manteniendo nuestro metabolismo de la manera adecuada. Si el ser humano come pocas veces al día, en grandes cantidades, como no es la dieta normal, la mente inconsciente, que regula muchos de nuestros aspectos, entre ellos el tema digestivo, entre ellos las reservas de energía, pues si lo normal y lo habitual es que comamos unas 8 o 10 veces pequeñas cantidades, pero estamos solamente comiendo 2 veces o 3 veces en grandes cantidades, la mente entiende que el problema es la cantidad de alimento disponible que hay. Y si la mente llega a entender que el problema es la cantidad de alimento disponible que hay poco alimento en unas horas determinadas, pues lo que ella va a hacer de manera instintiva es generar reservas de ese alimento, es decir, guardemos aquí porque no podemos estar comiendo a toda hora, y de vez en cuando a veces no comemos ni siquiera la cantidad mínima de veces que serían las 3 o 2 veces, sino que a veces con una comida pasamos. Entonces más guarda la mente reservas de energía porque presume que hay una carencia de alimento, y ahí es donde generamos problemas en algunas ocasiones de obesidad, porque sencillamente retenemos y retenemos y retenemos para poder obviamente suplir las necesidades en un momento dado. Pero si nosotros aceleramos el metabolismo con 6, 8, 10 comidas diarias, entre 8 y 10 principalmente, nuestra mente va a entender que lo que hay es abundancia de comida, que no va a necesitar generar reservas, y que por el contrario lo que hay que hacer es sencillamente procesar y evacuar, y no vamos a generar reservas de grasa ni de energía porque sencillamente no lo necesitamos. En temas, por ejemplo, de obesidad, este es un punto bastante importante y de mucho cuidado. Resumiendo todo, mucha alimentación con granos, verduras, con frutas, mucha agua, o en la medida de lo posible la que necesiten para estar totalmente hidratados, y comer 6 a 8 veces al día es lo que realmente nos va a dar un estado de salud adecuado, tanto físico como mental. Y si ya tienes alguna enfermedad específica, pues sería importante, interesante empezar a estudiar de pronto en algunos temas de herbología y algunos temas de contenidos nutricionales de las verduras, de los granos y demás, porque muchos de ellos sirven para mitigar también el manejo de las enfermedades. Así que nos vemos en los próximos videos y empecemos realmente a generar cambios en nuestros hábitos para empezar a ver resultados muy pronto en nuestra vida. Muchas gracias.